Vale. Buenos días, buenas tardes, gracias a todos y a todas por haber sumado a este evento de hoy que hacemos con Luis Rodríguez, el siguiente evento de la serie que tratamos temas de inteligencia artificial. En este vamos a hablar, como podéis ver, de inteligencia artificial, de compañeros inteligentes en Autodesk. Estamos retransmitiendo en directo tanto en LinkedIn Live como en Zoom, así que os doy la bienvenida nuevamente. Como sabéis, podéis dejar vuestras dudas en el chat, vuestras preguntas en el question and answers, tanto en un sitio como en el otro, en LinkedIn o en Zoom. Y ya sin más dilación voy a pasar la palabra a Luis para que pueda empezar con su sesión. Así que nada, Luis, gracias por ofrecernos este contenido hoy. Vale, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Como nos comentó Joaquín, el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo la inteligencia artificial, en este caso en particular, cómo ChatGPT, Gemini y los otros LLMs que escuchamos bastante, están pues apoyándonos en poder mejorar el uso de los productos de Autodesk. Entonces, sin más, comenzamos. Ya saben, antes de empezar, el tema de mantener sus micrófonos silenciados. El chat es importante, sobre todo si tienen dudas, si quieren algo que eh, retoquemos o que le demos un poco más de extensión dentro del tiempo para preguntas y respuestas. Es importante que lo coloquen en el chat, ya sea en el Q&A o directamente en el chat si están conectados. Para aquellos que están dentro de LinkedIn y dentro de las otras redes sociales, pueden dejar ahí los comentarios y una vez que haya terminado el webinar vamos a tratar de responderles. Para aquellos que están conectados en el webinar, pueden interactuar con las reacciones y si por algún caso llegaran a perderse por parte de esta grabación o quisieran retomarla ya con más tiempo, va a estar grabada dentro de los canales de la comunidad, tanto Autodesk España y Getco. Vale. Como siempre, agradecer a mi equipo que siempre está apoyándome en este tipo de actividades, en el tema de la difusión, de creación de contenido. Obviamente, Joaquín, el community manager de Autodesk. Y comenzamos un poco poniendo en perspectiva otra vez el tema de la inteligencia artificial, porque creo que es importante tocar este tema antes de irnos directamente a lo que estamos a atacar el día de hoy. Y es que esto es una fuerza que está transformando no solamente la industria de la construcción, sino todos los sectores. La industria de la construcción es la que va un poco más lenta, pero justamente vemos cómo BIM es el habilitador de estas tecnologías, de cómo podemos hacer uso en cada una de las diferentes fases del ciclo de vida que tenemos. Y para esto vamos a poder utilizar diferentes herramientas, diferentes procesos que la inteligencia artificial ahora nos proporciona para que podamos crear una planificación más eficiente, diseños más optimizados y podamos ejecutar proyectos de una forma más precisa. Entonces, este es un paso crucial para la industria y en este caso de forma personal para nosotros como profesionales, para mantenernos competentes a las necesidades del mercado. Entonces, la inteligencia artificial no es solo un término de moda en el mundo tecnológico, es algo que está revolucionando y redefiniendo las industrias enteras. Ah, el tema de la robótica, ya hace unos días vi justamente una noticia en donde han, en 2 años hicieron un salto exponencial en la capacidad que tienen los robots
para desarrollar ciertas actividades. Obviamente los robots dentro del sector de la construcción ya tienen bastante años. Todavía no es algo que sea sustentable, pero o bueno, que las empresas medianas se lo puedan permitir, pero ya hay un desarrollo que en unos años más va a ser mucho más accesible que lo podamos ver. Y esto significa que vamos a estar interactuando de forma más agresiva con la inteligencia artificial. La forma más fácil de interactuar con la inteligencia artificial la estamos mostrando a partir de estos webinars. El webinar pasado hablamos un poco justamente de la creación de renders. Aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que puede hacer una inteligencia artificial, la calidad de imágenes que muestra y que podemos tener para un estado de boceto, un prediseño, inclusive poder compartir las ideas con el cliente. Entonces, dentro del panorama actual de la construcción, en donde nosotros pensamos que esto, pues prácticamente es algo que se dice pero no se hace, pues la verdad es que al menos el 37% de las empresas en el año 2020, estamos hablando del 2020, y dentro de nuestro sector han estado adoptando de forma incipiente la inteligencia artificial. Y si bien podemos darnos cuenta que nuestro sector está un poco rezagado en cuanto a esa trayectoria de la demanda de la inteligencia artificial o ese uso de la inteligencia artificial, como otros sectores como el financiero o el de high tech o comunicaciones ya están en este caso adoptándolo. Nosotros preveemos que para el año 2025 ya haya al menos un 50% de empresas que estén trabajando con inteligencia artificial. ¿Y eso qué significa? Que cada vez nosotros necesitamos ser más especialistas en el uso de estas herramientas. No solamente es decir, ok, soy ingeniero civil, soy arquitecto, soy un modelador, soy un BIM manager, pero es que la inteligencia artificial no tiene nada que ver con lo que yo desarrollo. Y aquí es donde vamos a empezar a tener esa ola de choque en donde vamos a ver que va a haber más perfiles específicos y va a haber nuevos roles que van a estar saliendo y también va a haber esa incertidumbre sobre los roles tradicionales, sobre la gente que no adquiere las competencias que el mercado necesita, porque la realidad es, y se los digo de propia mano, que el uso de la inteligencia artificial hace que por lo menos dupliques tu productividad. Y una vez que en este caso los, los CEOs, los líderes de proyecto entiendan esa necesidad, va a haber cada vez menos empresas que van a estar aceptando nuevas contrataciones de personal que no tiene estas herramientas. Y aquel personal que está dentro del sector, pero no está metido dentro de esto, va a tener problemas para poder escalar o simplemente para poder mantener su trabajo. Esa es la realidad. La inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. Los que nos va a quitar el trabajo son las personas que tengan esas habilidades para utilizar la inteligencia artificial. Entonces, para desmitificar un poco qué es la inteligencia artificial, es simplemente esa forma en cómo se emula y cómo buscamos mimetizar esa forma de razonamiento que nosotros tenemos, esa inteligencia humana para llevar a cabo un cierto número de tareas que pueden ir desde el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, y esto significa que no necesariamente van a necesitar el apoyo de nosotros, sino que van a tener un cierto grado de autonomía y va a depender de, en este caso, en la especialidad de la inteligencia artificial para ver qué tanta autonomía puede tener. Y obviamente, la inteligencia artificial no es una panacea universal, ni reemplaza completamente el juicio humano. De hecho, seguimos teniendo el mismo dilema, en donde pensamos que la inteligencia artificial nos va a resolver los problemas, pero sigue siendo lo mismo. Si entra basura, va a salir basura.
por muy bueno que sea el sistema, si se le da algo que es inservible, su salida va a ser inservible. Y es donde ahora aquellas personas que, si bien están utilizando la inteligencia artificial, no están educándose en utilizarla de forma correcta, están obteniendo esos resultados mediocres que están haciendo que hagan ese retroceso, que hagan el decir, ok, pero es que esta cosa no sirve, esta inteligencia artificial no me resuelve nada. Y se van y dicen, no, ya no la voy a utilizar porque puedo hacer las cosas más rápidas sin la inteligencia artificial. Pero también aquí hay un grado de aprendizaje que se debe tener para poder tener beneficios de cualquier herramienta, no solamente de la inteligencia artificial. Entonces, esto es una realidad. Estamos en el presente en donde ya se está impactando la forma en cómo trabajamos y vivimos mediante el uso de la inteligencia artificial. Y para que se den una idea del panorama que hay en este 2024, esta es una imagen que obtuve de Twitter, en donde se conjuntan todas estas plataformas y herramientas que actualmente tienen integrada la inteligencia artificial, tanto que ofrecen un servicio o, en este caso, una plataforma o una gestión de la infraestructura. Así que es un sinfín de herramientas que actualmente ya están utilizando inteligencia artificial. Y dentro de este gran ramo que es la inteligencia artificial, tenemos varios subcomponentes, por así decirlo, en donde podemos entender cada uno de estos y es importante al menos conocer las bases para después poder ver hacia dónde nos conviene o qué tipo de herramientas nos conviene utilizar. Entonces tenemos el Machine Learning, que es ese subcampo de la inteligencia artificial, que como lo dice su nombre, nos va a permitir enseñar a las máquinas a través de datos y a través de ese feedback para que puedan hacer mejor sus actividades. Luego tenemos la caja negra, el Deep Learning, que es una categoría del Machine Learning, es todavía más adentro del Machine Learning, que lo que hace es trata de emular justamente el cerebro humano mediante redes neuronales con muchas capas para aprender representaciones complejas de datos. Entonces, aquí sí hay un poco más de incertidumbre de qué es la información que se está procesando en el medio. Sabemos qué es lo que entra y siempre que entre algo bueno, va a haber un resultado por lo menos modesto o decente. Pero dentro de esta caja negra, que es justamente el deep learning, existen un montón de redes neuronales que van a estar haciendo un montón de actividades, algo similar como lo hace nuestro cerebro. Luego tenemos el tema del procesamiento del lenguaje natural, que es justamente donde nos vamos a enfocar el día de hoy, el PNL, el PLN, que es una subdisciplina de la inteligencia artificial que se centra en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Entonces, este es justamente como ese traductor. Anteriormente, y bueno, todavía tenemos a los programadores. Los programadores lo que hacen es programar en un lenguaje eh, de código para poder crear instrucciones dentro de un IDE, dentro de una interfaz para poder crear una aplicación. Y ahora con esto todavía estamos simplificando más esa forma de comunicarnos con la computadora. Ya prácticamente estamos como hablando de humano a humano para que nos dé una respuesta. Y esto es lo genial. Y esto es como vamos a estar aprovechando estos beneficios que nos está dando, en este caso, el procesamiento del lenguaje natural. Luego también tenemos la visión por computadora y esto también vamos a hablar el día de hoy, sobre todo en algunos ejemplos, porque les permite a las máquinas ver y analizar tanto imágenes como videos de la misma manera que los humanos. En este caso, más específico, nos vamos a apoyar en las imágenes, ya que nos va a servir bastante para poder resolver algunos temas que podamos tener en algunos productos o en algunos warnings que nos pudieran salir. Entonces, a partir de ahí es donde vemos, ok, tenemos la inteligencia artificial y ahora cómo podemos hacer el uso o cómo podemos implementarlo dentro de nuestro uso diario en algo en específico. Y el webinar de hoy va
de la mano con identificar cómo aquellos software de Autodesk, y me voy a enfocar solamente en uno, pero puede ser con múltiples, este, pueden verse beneficiados con el uso de la inteligencia artificial, aunque no esté completamente integrado. Hay software como AutoCAD que ya tienen cierta integración de inteligencia artificial y que de hecho se puede hacer directamente dentro de la plataforma en el idioma inglés. Pero en este caso estamos buscando para que este sea más abierto y que pueda ser utilizado para todos los software. Igual, no solamente de Autodesk, sino de otro tipo de herramientas. Y es que en múltiples ocasiones nos enfrentamos a esos desafíos como la complejidad de las herramientas, ¿no? Cada herramienta tiene una complejidad, sobre todo si somos novatos y estamos aprendiendo a utilizarla. Y esto puede abrumarnos, sobre todo cuando somos nuevos usuarios o incluso nosotros que ya que ya estamos experimentados en el uso de la herramienta. Entonces, tenemos esas necesidades de integrar Autodesk con otro software y que a veces pueden complicar esos flujos de trabajo que ya teníamos resueltos sin esa interacción previa. Obviamente tenemos que gestionar proyectos dentro de dentro de estas herramientas de Autodesk. Y también un reto que existe y también algo que beneficia es esa constante evolución de actualizaciones. Aquí hay algo que me gusta bastante y es no cerrarnos a las cosas que pueden y que no pueda hacer un software, porque Autodesk nos escucha y muchas veces aquellas cosas que no se podían hacer en un año, en el siguiente año son posibles. Y entonces, ¿qué pasa si nos cerramos a pensar que el software no evoluciona? Pues que vamos a estar haciendo cosas que nos van a llevar más tiempo poder hacer o que vamos a tratar de cerrarlas con otro tipo de actividad o que simplemente no las vamos a hacer bien. Entonces aquí es donde tenemos estos desafíos, el de, ok, vale, cada año sale una nueva aplicación. Tengo que estar actualizado y tengo que saber qué es lo que mejoró para poder utilizar la herramienta en el máximo potencial. Son esos desafíos que tenemos y esos desafíos con los cuales podemos apoyarnos de la inteligencia artificial. Y a partir de ahí nos vamos a enfocar directamente a los Large Language Model. En este caso, aquellos que están dirigidos a funcionarnos como asistentes. Entonces, estos son sistemas de inteligencia artificial diseñados para comprender, interpretar y generar texto con una precisión asombrosa. Aquí también no es solamente texto, también puede generar imágenes, ya que muchos de ellos son multimodales, inclusive sonido y video y texto. Su capacidad para procesar y crear lenguaje los hace herramientas poderosas para diferentes aplicaciones. Y aquí tenemos solamente un ejemplo muy básico de todas estas herramientas que te puedes encontrar en el mercado que hacen esta funcionalidad, el interpretar la información que nosotros les damos de forma en la cual nosotros estaríamos comunicándonos con un ser humano y que a su vez ellos transfieren esta información, la procesan y generan un texto de regreso. Ahora, ¿cómo funcionan estos LLMS? Son esos sistemas de inteligencia artificial diseñados para entender, generar y manipular lenguaje humano con una precisión y complejidad sin precedente. Entonces, estos sistemas aprenden de una cantidad masiva de texto, absorben los patrones de cómo nos comunicamos, las estructuras gramaticales y el contexto, lo que permite que generen respuestas coherentes y contextualizadas. Entonces, lo que les digo es súper importante y quédense con eso. Si quiero que se queden con algo es que debemos de tener un buen prompt, una buena entrada para poder tener una buena salida. Es súper importante y es algo que nosotros como Getcom hemos estado desarrollando y estamos a punto de lanzar un curso especializado dirigido directamente a explicar cómo utilizar de forma correcta este tipo de herramientas y cómo hablar con la máquina para obtener los resultados maximizados. Entonces, aquí tenemos ahora que, bien, tenemos la herramienta, ahora cómo podemos aplicarlo. Entonces,
La inteligencia artificial nos asiste en tiempo real para resolver problemas técnicos, facilitando un proceso de diseño más fluido. Puede ayudarnos a responder preguntas de flujos de trabajo, recomendación de herramientas, funcionalidades desconocidas por el usuario, tutoriales personalizados, fuentes de información complementaria, planes de estudio y hacer ese upskill en el software que es necesario para poder mejorar en nuestras actividades diarias. Y aquí tengo un ejemplo justamente de unos asistentes que tenemos dentro de la empresa en la que trabajo, que se han desarrollado para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Aquí un ejemplo básico sería el especialista de modelado y gestión BIM con Revit y con AutoCAD, y el otro de Dynamo y Python Script, aunque podríamos tener de AutoCAD, de InfraWorks, de Autodesk Construction Cloud, de cualquier producto que se les ocurra. Entonces, a partir de ahí, tenemos el LLMS y habíamos visto que existen un montón de ellos. Ahora, ¿cuáles son estos que son más comerciales o que son más utilizados en caso de que hayas estado escondido debajo de una piedra y no te hayas enterado de que existen? Entonces, el primero y el más importante, yo creo, en este caso, el nivel de uso es ChatGPT, el cual en tan solo una semana ganó 1 millón de usuarios dentro de su lanzamiento y ahora contiene más de 57 millones de usuarios activos, convirtiéndolo en el LLMS más utilizado del mundo. Permite generar respuestas, textos e imágenes en diversos estilos y lenguajes. Ahora con las funcionalidades que tiene GPT-4, permite también crear audio, video, y muchas cosas más. Y obviamente esto va a ser útil para una variedad de tareas de redacción y generación de código. Entonces, a partir de esto tenemos diferentes versiones. Actualmente tenemos de forma gratuita, si no me equivoco, la 3.5 y la de forma de pago la 4, ah, 4 Ultra, ¿no? 4 punto y algo. No estoy seguro. Pero bueno, tenemos una gratuita y una de pago. Entonces, si es por decir no tengo dinero, tenemos la gratuita. Después tenemos a Gemini, que anteriormente era conocido como BART. Este es un modelo avanzado, en este caso capaz de realizar tareas complejas y comprender contexto de las conversaciones. Lo importante de este servicio es que se integra con toda la familia de Google, lo que hace que haya una experiencia mucho más cohesiva si eres usuario de estas herramientas. Y después tenemos a uno que no es tan conocido, pero para mí es uno de los LLMS que genera bastantes cosas interesantes, sobre todo ahora antes de que ChatGPT 4 sacara su última versión. Para mí este era el mejor, que es Cloud 3, desarrollado por Anthropic. También es multimodal, lo que permite tener y procesar una amplia variedad de datos, incluyendo textos y documentos para análisis. Aunque no genera imágenes, destaca en la capacidad de resumir extensos volúmenes de textos y libros completos. ¿Qué pasa con esto? Que tan solo en un año ha evolucionado de forma exponencial tanto la coherencia que está teniendo los LLMS como la capacidad que está teniendo de absorber información. Hace un año solamente podía procesar, si no me equivoco, como 1 o 2 hojas de forma tradicional. Estamos hablando 1 o 2 hojas de texto, y ahora hay LLMS que pueden leer libros con más de 1000 páginas. Imagínense la capacidad que se tiene ahora. Podemos ponerle un libro y preguntarle información sobre ese libro, sobre un libro de más de 1000 hojas, de mil páginas. Entonces, como nos vamos a enfocar un poco en GPT, y aunque tenemos los otros Large Language Models y tenemos un poco limitado el tiempo, quería comentarles algo que es
sumamente importante conocer, sobre todo para saber la fiabilidad de la herramienta. No me he metido en temas de ética y en temas más profundos, porque tan solo el curso que estamos creando tiene más de 6 horas de contenido, inclusive tratándolo de comprimir. Entonces aquí en esto es como una mini parte de lo que deberían de saber. Pero de lo que creo que es más importante es saber de dónde viene la información con la cual ha sido alimentado el modelo con el cual están trabajando. Entonces, para GPT, su información base viene de Wikipedia, de sitios de noticias, de contenido científico y académico, de Reddit, de foros en línea y discusión, de libros de diversidad y géneros, de blogs personales y de publicaciones en redes sociales. Esto es súper importante para identificar hacia dónde podemos dirigir las preguntas y qué tan formales o informales pueden llegar a ser, ¿no? Sobre todo para otro tipo de cosas diferentes a las que vamos a hacer el día de hoy. Inclusive para las que vamos a hacer el día de hoy, eh, como es un LLMS generalista, es decir, que va a buscar cubrir todas las áreas. Obviamente no pueden meter toda la información. No podrían meter la información contenida, por ejemplo, dentro del foro de Autodesk de Revit. Se puede crear uno, sí, y en su momento yo creo que va a llegar a alguien que va a crear un GPT que va a contener esa información, en donde toda la información que está dentro de los foros de un software especializado se meta y a partir de eso se pregunte. O sea, sería justamente hacia donde se llegaría a aspirar, ¿no? Este es un LLMS generalista y buscaríamos uno que sea especialista. Y al ser especialista, obviamente vamos a tener respuestas más específicas, sin tanta paja y que nos van a resolver esas preguntas que íbamos a tener. Entonces, aquí tenemos nuevamente esta frase que habíamos visto en el webinar anterior, que es el prompt engineering, que es justamente el cómo hablamos con la inteligencia artificial. Entonces, aquí hay una transición de mindset y es que anteriormente o usualmente cuando buscamos en Internet, lo que estamos haciendo es eh, colocar palabras clave dentro del navegador para tener un listado de coincidencias. Y aquí lo que estamos haciendo es preguntar para recibir esas respuestas contextualizadas. Entonces, en vez de estar buscando palabras clave, tenemos que ser conscientes de cómo preguntar de forma correcta, cómo hacerlo de forma específica y cómo guiar a la inteligencia artificial para que ésta me dé las respuestas más precisas y útiles. Ese es un cambio fundamental para la interacción que tenemos ahora con la inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos también nuevamente un ejemplo de forma rápida de lo que hace un buen prompt efectivo. Y es que debemos de combinar esa claridad, el detalle y el grado de creatividad que queremos poner. Entonces, aquí hay un ejemplo que, sobre todo si tenemos mucho tiempo haciendo búsquedas en Internet, podemos llegar a caer en este error, que podemos decir clima en New York y obviamente te va al navegador y te va a dar el clima del día de hoy, lo va a entender. Pero en este caso, un LLMS, lo que tenemos que hacer es hablar como un ser humano, porque esto no sería la forma de hablar con un ser humano. Clima en Nueva York no sería hablar con un ser humano, porque no estás dando ningún contexto. Sin embargo, si decimos, ok, ¿cuál es el pronóstico de clima en Nueva York para esta semana? Ya estamos siendo específicos, estamos diciendo, ok, en esta semana quiero saber cuál va a ser el clima. Entonces, en esta semana, el LLMS te va a dar los resultados de esta semana. Y esta precisión no solamente va a guiar a la inteligencia artificial, sino que va a dar una visión de qué es lo que quieres y cuáles son esos límites a los que puedes llegar. Entonces aquí tenemos nuevamente un ejemplo de cómo se vería que, ok, un mal prompt es
¿Cómo sumo números en Excel? Nuevamente, muy vaga, no tiene nada de información. Se lo dices a una persona y te va a decir, oye, pero estás tonto. ¿Cómo quieres que te responda eso si no me das contexto? O a lo mejor, si hay una conversación detrás, puede que te entienda. Ah, ok, mira, pues vas a utilizar una celda más otra celda, pero después esa pregunta se vuelve mucho más extensa y a lo mejor no es lo que necesitas. Entonces, ¿cuál sería un prompt un poco más ah, ideal? Y aún así todavía existen formas de mejorarlo para preguntas más complejas, ¿no? Entonces aquí ya estamos poniéndole un poco más de contexto, es decir, ok, ¿cómo sumo una fila de montos en dólares en Excel? Quiero hacer esto automáticamente para una hoja completa de filas con todos los totales, terminando a la derecha en una columna llamada total. Entonces ya estás ahí metiendo directamente qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Y te está dando ya un resultado más concreto. Está diciendo, ok, vale, pues lo que puedes hacer es aplicar la fórmula suma más que va del rango uno, en este caso de la fila B a la fila D. Y esto lo que va a hacer, si lo extiendes, después va a hacer la suma para todos los lados, ¿no? Es algo tan sencillo, pero igual, si somos usuarios nuevos, podríamos tener problemas por falta de ese conocimiento. Y tenemos esos pilares importantes. Un pilar importante sobre todo, y como lo vieron en la parte anterior, es el tema de los roles. Tenemos LLMS que son generalistas, que cubren o buscan cubrir todo. Pero, ¿qué pasa con eso? Que obviamente van a tener mucha paja. Entonces, lo que tenemos que hacer es cerrarlos, es especificar qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Y para eso tenemos que jugar a los roles. Entonces, con los roles nosotros definimos una personalidad y la capacidad que tiene la inteligencia artificial. Determinamos ese tono y ese estilo de respuestas. A ejemplos tendríamos el asistente educativo, el experto en tecnología, el asesor de salud, el experto en modelado y gestión de Revit, el experto en programación de Dynamo. Y para esto necesitamos darle un contexto, explicación del trasfondo y la situación en la cual se debe de poner el modelo, las expectativas, qué es lo que esperamos de ese modelo, la clarificación de las respuestas o acciones que vamos a necesitar y cuáles son esas limitaciones o restricciones que debería de tener. Entonces, esto va a permitir crear y conjuntar ese rol dentro de esta máquina para que se vaya a los temas específicos. Entonces, dentro después de este mismo, tenemos ese subconjunto. Entonces, tenemos el rol, pero dentro del rol tenemos que hacer esas preguntas específicas que requieren del prompt, que en este caso es la formulación de la pregunta. Entonces, nuevamente, aquí hay un ejemplo básico de cómo podríamos crear un prompt de forma correcta. Debemos de darle el contexto, debemos de darle la tarea, la instrucción. Si es necesario, tenemos que aclarar y tenemos que refinar. Y esto va a depender. Va a haber ocasiones en donde vamos a poder omitir alguno de estos puntos porque la pregunta es muy sencilla, porque hay un contexto detrás. O va a haber ocasiones donde vamos a tener que especificar un poco más. Entonces aquí vamos a leerlo para que entendamos un poco cómo funciona. Entonces, en este caso, no hubo un prompt de rol. Entonces, dentro de este prompt están definiendo el rol, que es el contexto. En este caso, es un escritor de contenidos experimentado de alto nivel. Luego, tu tarea es escribir contenidos que serán publicados en la línea, redes sociales, email, newsletter y comerciales. Tu estilo de escritura es informativo, amigable y atractivo, incorporando humor y ejemplos de la vida real. Te dará un tema o serie de temas y tú harás un artículo en atractivo. Y estás todavía preguntándole lo que le harías a un becario o a una persona que te está ayudando. ¿Ok? ¿Y entiendes o quieres que te dé más contexto? Y después estás diciendo, ok, ¿sabes qué? Quiero que esta salida me lo des en un lenguaje más natural, expresivo y que des algunos ejemplos. Esta sería la forma en cómo se realizaría un prompt. Ahora, directamente para irnos a la parte principal, vamos a mostrar
justamente la aplicación en la vida real, ¿no? Dentro de la empresa en la que estoy trabajando, hice un curso de formación para que la gente utilizara inteligencia artificial en sus trabajos de día a día. Y dentro de esta, desarrollamos diferentes roles de la inteligencia artificial. Como les dije, tenemos que especificar qué es lo que queremos y dentro de esto voy a enfocarme con dos, que son justamente el de Revit y el de Dynamo. Aunque como pueden darse cuenta, existen muchas formas de poder gestionar los roles. Ahora, aquí tenemos una descripción básica, por ejemplo, en Revit, que es decir, ok, este es un especialista en Revit, AutoCAD y BIM, encargado de modelar, gestionar y visualizar proyectos de construcción y arquitectura que optimiza el diseño y coordinación a través de las herramientas digitales. Es como la descripción básica del rol. Pero este es el prompt para que la inteligencia artificial adopte el rol. Dentro del curso que estamos por lanzar, explicamos justamente cómo crear este tipo de cosas y qué es lo que debemos de considerar. Aquí lo pueden ver de forma sencilla. Lo que estamos diciendo, ok, quiero que adaptes este rol, tus responsabilidades son estas, describimos cuáles son las responsabilidades, cuál es el formato de la respuesta, cuál es el ajuste del tono, la entrega de la información, la forma en que interactúan, cuáles son esas referencias útiles que van a utilizar y cuáles son esas limitantes que debemos de considerar que debe tener, ¿no? ¿Cuál es la forma en que se debe de hablar? En este caso, utilizando la terminología. Luego tenemos actividades que pueden realizar, sobre todo para a las personas que a lo mejor les falta como esa creatividad de, ok, ¿cómo lo voy a utilizar? Entonces, aquí tenemos estos ejemplos. Es, ok, ¿puedes sugerir estrategias para optimizar el diseño arquitectónico de Revit? Mira, entonces vamos a utilizar justamente esta de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es irme a mi chat GPT para mostrarles algunos ejemplos, ¿no? Entonces, un tema un poco más avanzado es crear los roles ya de forma por defecto. Aquí tengo justamente el que me ayuda para crear los scripts, que es el Dynamo Wizard. Vamos a ponerles un ejemplo de cómo lo utilizo en el día a día. Ah, si se dan cuenta, tengo ah, varios chats en donde utilizo, en este caso, estos diferentes agentes, diferentes asistentes. Entonces, igual podemos hacer esto con Dynamo una vez para que vean un ejemplo real de cómo lo utilizo yo. Entonces le estoy dando el contexto. Le estoy diciendo, ok, estoy usando Revit 2023, Dynamo 2000, Dynamo 2.16 y el código se ha colocado en el nodo del mismo nombre. Es el contexto para que entienda qué es lo que va a hacer. Obviamente este ya tiene el rol adoptado, el rol que hace que se enfoque directamente a la creación de scripts dentro de Dynamo. Y empezamos con algo sencillo, porque hay ocasiones en donde se me olvida cuando estoy creando código. Ok, tu tarea será explicarme qué es lo que hace este script. Entonces lo que hago es copiar y pegar directamente. Entonces, directamente lo que me dice, ok, este script eh, realiza diferentes operaciones sobre los archivos de Revit, en este caso archivos de RBT y RFA, dentro de una estructura de directorios dadas. Entonces, carga las librerías necesarias para que funcione. Hay diferentes entradas. En este caso hay una entrada para un directorio principal donde se busca, un directorio donde se mueven los archivos y, y un nombre de archivo, una extensión por el usuario para mover específicamente. Luego lo que hace es que recorre los diferentes, en este caso carpetas, para buscar los archivos RBT y RFA. Filtra y modifica los nombres de los archivos a partir de la extensión.
elimina elementos duplicados, mueve archivos seleccionados y devuelve una lista de nombre de los archivos que han sido procesados. Entonces, en resumen, este script que le di le permite organizar y archivar automáticamente archivos de Revit en un directorio específico, manteniendo el directorio de trabajo limpio y organizado, facilitando la gestión. Entonces aquí lo que está haciendo es que me está escribiendo qué es lo que hace ese script. Y ahora este mismo chat le di un contexto anterior. Entonces ahora lo que quiero es hacer una mejora de ese script. Y le digo, ok, tengo el directorio base y el directorio destino. Y en este caso, quiero que te pregunte la extensión del archivo para que solamente mueva diferentes extensiones. Y luego, como ese script no estaba completamente optimizado, encontré ese error de que cuando había archivos duplicados, se rompía el script. Entonces le digo, ¿sabes qué? Cada vez que hay un archivo duplicado, lo que quiero es que crees una carpeta, si no existe, y que se coloquen esos archivos dentro de esa carpeta, que el archivo que va a ser movido al directorio destino será el que tenga la última fecha de actualización más reciente y los otros deben de ir a la zona especificada. Entonces, directamente lo que hace es utiliza el código que tenemos anteriormente procesado para mejorarlo. Agrega lo que le estoy pidiendo y en este caso crea el código de los diferentes elementos. Me da una instrucción y aquí obviamente es tema de iteración. Entonces, aquí lo que le digo, ok, lo has hecho bastante bien. Quiero que la operación incluya eliminar los subfolders del directorio base que no contengan ningún archivo, porque eso es algo que no quiero. Una vez que pasé la información, quiero que sean eliminados para que ya no tenga que buscar dentro de folders que no contienen nada de información. Y lo que hace es actualizarme el código. Y este código es funcional. Pero si se fijan, hay un especialista que es un especialista en Dynamo y que jura que ChatGPT no funciona, pero no es que no funcione, es que no sabe utilizarlo. Este código que creé me funcionó la primera ocasión, pero obviamente, como les dije, es súper importante que tengamos el conocimiento de utilizar las herramientas de forma correcta, que tengamos esa esa creación de nuestro rol de forma específica para que solamente se enfoque en ese tema en particular y funcione. Y también, obviamente, debemos de dar esas instrucciones de forma clara, el hacer el prompt engineering de forma correcta para que funcione. Y así, prácticamente yo lo utilizo en mi día a día para crear códigos de Dynamo. Y voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, con Revit. Vamos a abrirlo, un archivo ejemplo para también que no se quede en las nubes. eh, y que sea a lo mejor un poco más entendible para aquellos que no hacen programación. Entonces, aquí, como no lo utilizo tanto, sí lo voy a crear desde cero. Estoy utilizando la versión 4 que es de costo, pero al final, l- para mí, ese costo que incluye pagar una versión premium realmente vale la pena por todo lo que me ahorra de tiempo. Al final es lo que te gastarías en una comida eh, y es lo que pagarías en un mes. Entonces cada quien depende de cómo utilice sus prioridades para decidir si utiliza el gratuito o el de paga. Entonces, literal, lo que voy a hacer es copiar este prompt para poder, eh, voy a ponerle solamente aquí a tu respuesta de, debe de ser corta y especificar si entendiste tu propósito. Sí, vale,
Listo. ¿Vale? Ok. Tengo, vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a una de las preguntas que me dice aquí. Mm, vale. Entiendo como especialista, vale. Está tardándose, vale. Y aquí puedes sugerir estrategias para optimizar el diseño arquitectónico en Revit para un ah, proyecto de un proyecto residencial de una de concreto, de un edificio de concreto residencial de 10 pisos, por ejemplo, para un diseño arquitectónico en Revit para un proyecto residencial de 10 pisos, ya con concreto, concreto y mampostería. Vale, este es bastante genérico, de hecho me dan dos respuestas y aquí me da algunos ejemplos, ¿no? Entonces me dice, debo utilizar familias paramétricas, plantillas, optimización de rendimiento, limpieza del modelo, cosas bastante fáciles que entenderíamos nosotros, los usuarios avanzados. Pero si se fijan, aquí ya estamos empezando a tener algunas particularidades que a lo mejor no pensarían, que es, ok, el uso de vínculos y grupos para replicar unidades o elementos que se repiten. Eso es algo, es una idea bastante interesante, ¿no? El tema de selección de materiales, el análisis energético, renderizado de alta calidad, Dynamo para Revit, colaboración y comunicación. Ahí está, ¿vale? Ahora vámonos, por ejemplo, voy a ver si tenemos un warning. Vamos a Manage, si tenemos warnings, ok. Vale, voy a hacer esto directamente. Porque ya no tenemos casi tiempo. Vale, voy a agarrar, copiar esto y voy y voy a preguntar de forma tonta, sin formular tanto. Entonces, la versión de paga me permite pasar fotos. Quiero que me ayudes a entender este warning y me des eh, una recomendación para que no pase en fases posteriores, así como la solución de este problema. Va, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿Vale? Entonces aquí ya me está diciendo que indica que hay dos elementos en el modelo que han sido unidos, pero no comparten un volumen, una superficie común en el espacio 3D. En otras palabras, se espera que los elementos unidos se toquen físicamente en el modelo, pero en este caso no lo hacen. ¿Qué es lo que podemos hacer para esto? Necesitamos identificar los elementos mencionados, utiliza los IDs para colocarlos en el modelo. Una vez identificados, revisa la geometría, verifica que están conectados y vale. Y aquí lo que podría decir nuevamente, ok, ¿cómo, sin no llegar a ser eh, alguien que conoce la herramienta, cómo puedo seleccionar los elementos por el ID? Ya para finalizar. Pues aquí se está yendo un poco
más extendido. ¿Hay algo que podría hacer para después corregir esta parte? Le tendría que dar un poco más de aclaración para que no me responda. ID, usando las herramientas de Revit. ¿Dónde se encuentra? Y si tiene... Vale, está pensando un poco. Ve a la pestaña de Manage, opciones. En el panel Inquiry, encontrar la herramienta seleccionada para ID. Entonces vamos a hacer eso. Este es el ID, por ejemplo. Entonces me dice, vete a la pestaña de Manage, Inquiry, seleccionar por ID y haz clic en esa herramienta, introduce el ID, presiona OK y seleccionará el elemento. Si prefieres utilizar un comando rápido, puedes hacer lo siguiente, presiona Control G, seleccionar con ID y vamos a ver para cerrar esta sesión. Ah, Control G, Control G. Vale. Con Control G no funcionó, pero la primera instrucción sí me lo dio correctamente. ¿Vale? Pues aquí con esto se me acaba el tiempo. Les hubiera querido mostrar un poco más. Este, es una idea solamente para que vean el potencial que tiene el utilizar este tipo de herramientas para que sean sus asistentes dentro de la creación de proyectos para cualquier cosa. Si te tienes que quedar con algo, es que la digitalización es esencial para el avance de nuestro sector y la inteligencia artificial es un elemento clave para la transformación digital. La inteligencia artificial viene en muchas formas: sistema de recomendación, chatbox, diseño generativo, machine learning, deep learning, etcétera. La inteligencia artificial está transformando radicalmente el diseño y la arquitectura, permitiéndonos superar esas barreras técnicas. Esas herramientas actúan como socios en el proceso de diseño, ampliando nuestras capacidades para explorar y visualizar nuevas ideas. Adaptarse a esta revolución tecnológica es vital para seguir siendo competitivo y relevante en nuestro campo. Hay muchas más aplicaciones en el sector de la construcción. No es una opción, es una necesidad si quieres permanecerte al frente de nuestro campo y haz que la inteligencia artificial trabaje para ti. Para cerrar, tenemos también de la mano justamente una campaña por parte de Getcom para que aprendan a ahorrar tiempo utilizando Dynamo, una herramienta de Autodesk. Estamos liberando un video diario o 2 videos diarios para cada uno de estos cursos con estas fechas. Síguenos en nuestro canal si estás interesado en ahorrar y automatizar procesos tediosos para dedicar más tiempo dentro de la etapa del diseño. Por último, los webinars que se vienen, tenemos los siguientes que van dirigidos directamente a Dynamo, de cómo podemos automatizar procesos y el diseño generativo, los últimos 3 webinars que tenemos para cerrar esta sesión en la cual estamos hablando de automatización e inteligencia artificial. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya gustado este webinar. Muchísimas gracias, Luis, y gracias a todos y a todas por habernos seguido hoy. Lo que os quiero pedir antes de que os vayáis, os voy a dejar el enlace en el chat, que podéis entrar ahí donde podréis ver también la grabación y nos podéis dejar un like si os ha gustado el evento de hoy, si os ha parecido interesante, también dejarnos comentarios. Y visto que no veo ninguna duda tanto ni en LinkedIn ni en el Zoom, nuevamente os animo a que entréis en este enlace que os acabo de pasar, nos dejéis vuestra opinión, feedback, nos podéis dejar un like si os ha gustado y a partir de mañana ya podréis ver la grabación de nuevo. Así que muchas gracias, Luis, y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta pronto, gracias.